Buenos días para todos. Nos alegramos mucho que a pesar de las condiciones del tiempo podamos estar reunidos en esta mañana. Sabíamos que íbamos a llegar quizás seco, pero no sabíamos si íbamos a regresar mojados, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos y damos gracias a Dios porque nos da una nueva oportunidad de estudiar su palabra, compartir de ella. Y continuamos por la misma línea que llevábamos desde hace ya unas cuantas semanas. Y estamos hablando, le hemos llamado a la serie Encuentros con Jesús. Hemos ido a través de varias historias, precisamente en el libro de Juan, donde se nos ha presentado a Jesús en intercambios muy personales. En muchos momentos de manera muy cercana, de tú a tú, de persona a persona, con personas de diferentes trasfondos sociales y religiosos. Hemos visto precisamente a un religioso muy bien preparado, muy conocido de las Escrituras, con una alta reputación, como también hemos visto una mujer de mala reputación, marginada por la sociedad, pero en todos los casos hemos visto a Jesús dando el Evangelio, dando el mensaje del reino, llegando al corazón de las personas con el ánimo de transformación. De igual manera, estaremos viendo en el día de hoy una historia que se nos narra donde hay un suceso triste. Vamos a estar ante la muerte de un ser querido para una familia que lloraba, que estaba de luto ante esa muerte y a la misma vez era una familia también amada por Jesús, una familia que tenía una relación estrecha con Jesús. El texto así lo describe. Por lo tanto, vamos a ir a ese pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1 en lo adelante. Bien, en el episodio que estaremos viendo hoy de la vida de Jesús, hay, diríamos, tres verdades significativas que resaltan cuando leemos la historia y analizamos un poco la historia. Uno, vamos a ver el amor compasivo de Jesús. Vamos a ver ese amor que da una apertura al corazón de aquella persona que lo recibe, mostrando toda la compasión, toda la sensibilidad que Jesús puede mostrar hacia una persona en medio del dolor. En segundo lugar, vamos a estar viendo también el poder vivificador de Jesús. Vamos a estar viendo cómo es capaz de traer vida cuando no hay. Vamos a ver la capacidad de revivir aún aquello que ha muerto. Y en tercer lugar, vamos a ver también la cercanía, la estrechez, la inmediatez de Jesús en su relación. No es un Dios distante, con su creación a la distancia y con los seres humanos con los cuales se relaciona a una manera distante, sino vamos a ver a Jesús en una expresión muy cercana con aquellos que establece una relación. Entonces, vamos a ir leyendo este pasaje y a medida que lo vamos leyendo vamos a ir comentándolo y así vamos a ir desarrollando el tiempo de estudio de esta mañana. Juan, capítulo 11, versículo 1, ya con el primer versículo allí delante de nosotros, vamos a hacer una oración. Señor, te agradecemos por esta nueva oportunidad. Gracias porque a pesar de la lluvia, tenemos en esta mañana a un grupo de hermanos y amigos que pueden estar con nosotros para adorarte y también para compartir el estudio de tu palabra. Pedimos tu dirección y, Señor, que pueda ser oportuno a nuestros corazones la reflexión que hoy hagamos con todas las aplicaciones que se deriven del estudio de este texto. Así que en tus manos ponemos este tiempo, deseando que abras el entendimiento y que abras nuestros corazones para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos al versículo 1 y ahí comenzamos a leer. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo,
fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Bien, aquí estamos viendo que en el versículo 2 lo que está haciendo es dándonos ya una visión anticipada de lo que luego sería escrito en este evangelio, lo que esta mujer haría más adelante en la historia. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Sin duda, este pasaje este versículo nos está demostrando, afirmando que Lázaro era alguien amado en lo personal por Jesús, ¿verdad? La manera en que estas hermanas le expresan a Jesús es: he aquí el que amas está enfermo. Y esto nos da un matiz de cercanía, de familiaridad entre estas personas que estaban siendo afectadas por la enfermedad de su hermano y Jesús. Versículo 4, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Vale la pena que otra vez nos detengamos en este versículo para retomar una idea que compartimos semanas atrás, cuando hablábamos acerca de cómo el Evangelio de Juan da varias señales, y así le llama Juan, señales que van a apuntar a un bien mayor y a una verdad más trascendente. Cuando en el Evangelio de Juan se habla de señal, se está refiriendo Juan a eventos físicos del presente que son realizados a través de milagros, grandes prodigios, con el ánimo de apuntar hacia algo mayor que vendría. En este caso, las señales apuntaban directamente a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, que venía y que traía un plan divino, eterno, trascendente, que iba mucho más allá de la vida común y ordinaria que estas personas estaban viviendo. Entonces, vamos a estar en presencia, una vez más, de una señal con propósitos aún más trascendentes que el mismo hecho del cual eran partícipes estas personas. Leemos el versículo 4 otra vez para entender y reafirmar lo que decimos. Dice así: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, porque ya nos está diciendo el texto anticipadamente que Lázaro va a morir. Nos está diciendo ya anticipadamente, antes del desarrollo total de la narración, se nos está diciendo que hay un propósito importante en este hecho y en esta muerte. Y es que Dios iba a ser glorificado, iba a ser para gloria de Dios, pero a la misma vez también para que el Hijo de Dios fuese glorificado por ella. ¿En qué sentido? Dios y el Hijo. Bien, Dios en sentido general adorado por la grandeza de este hecho, pero su Hijo glorificado por el hecho de que esto iba a evidenciar una vez más que era el Hijo de Dios, que había venido con un propósito divino, eterno, trascendente, que iba mucho más allá de salvar una vida o rescatar una vida en términos temporales, en el aquí y en el ahora, sin un remedio que no fuese eterno. Vamos a ver, y lo decimos anticipadamente, Lázaro va a morir, Lázaro va a ser resucitado como un anticipo temporal de lo que luego Jesús iba a hacer de manera eterna, ¿verdad? Lo vamos a estar viendo entonces en los versículos que siguen. Versículo 5 dice así: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Está presentando el cuadro de cercanía que hay entre todos ellos. Entonces, versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Muy importante, lo que haríamos nosotros en este caso, si hay alguien amado que queremos, si está en nosotros la posibilidad, cuando se nos da una noticia como esta, ¿qué hacemos? Corremos, ¿verdad? Rápidamente queremos estar con la familia. Sin embargo, el texto nos está diciendo que Jesús se quedó 2 días más quieto, tranquilo, en el lugar
donde él se encontraba. ¿Se debía a apatía, indiferencia, insensibilidad? Por supuesto que no. Vamos a ver todo el desarrollo de lo que viene después. No obstante, debemos aclarar, a la vez que decimos que no fue por pura apatía o indiferencia, debemos decir que Jesús no hacía nada que no fuese con un propósito bien definido. Todo en Dios tiene propósitos definidos. Nada se escapa de las manos, no existe la irresponsabilidad, no existe el postergar algo que debe ser atendido inmediatamente, ¿verdad? Así que Jesús quedó en ese lugar 2 días más con propósitos bien definidos, porque en Dios todo tiene propósito, ¿verdad? Entonces, versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Había temor en los discípulos. Él quería regresar, quería ir a donde estaba Lázaro, pero sabía que el ambiente estaba un poco tenso para él. Él venía con las enseñanzas del reino, venía haciendo sus milagros y por los poderosos, por los líderes religiosos prominentes de aquel momento, no era aceptado. Ya hemos visto otros eventos también, otras historias, donde se le tendían incluso trampas para de alguna manera poder desacreditar y exterminar completamente el ministerio de Jesús. Los discípulos tenían temor de lo que podía suceder. Respondió Jesús, versículo 9, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Era su misión. Como luz del mundo, como el Hijo de Dios humanado, encarnado, que venía a cumplir una misión y que además sabía todo, pasado, presente, futuro, está en su conocimiento. Jesús está diciendo, es nuestra misión. Debemos ir hasta allá. Versículo 11, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. En la mente de los discípulos rápidamente estuvo la idea, está en cama, descansando, sin fuerza, y Jesús lo levantará. Pero, dice el versículo 13, Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Muy interesante, Jesús se quedó 2 días en el lugar donde se encontraba cuando recibió la noticia, y ahora aquí se nos da un destello, se nos abre una ventana del por qué. ¿Qué dijo Jesús? Y me alegro por ustedes. ¿De qué se alegraba? De no haber estado. Y atrás, ¿qué dice? Que Lázaro había muerto. Dice, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos entonces a él. ¿Qué significa para que creáis? Les voy a dar una señal más. ¿Los discípulos ya creían en Jesús? ¿Sí o no? Esto nos habla de discipulado. El Señor nos trae a Él, comenzamos a caminar con Él en la fe, pero nuestra fe y nuestra vida de manera integral entra en un proceso de crecimiento. Paso a paso en la vida. Vamos conociendo de la palabra de Dios, vamos teniendo una relación con el Señor, vamos mirando al Señor cómo obra en nuestras circunstancias y cómo nos mueve a vivir en medio de nuestras circunstancias, y en ese proceso hay crecimiento, hay desarrollo y específicamente desarrollo de la fe. Eso es lo que está diciendo Jesús. Me alegro de que esto haya sucedido, de no haber estado allí, porque esto que ustedes van a experimentar ahora les va a ayudar a subir un peldaño más en la fe. Y esperemos que nuestra vida pueda ser vista desde esa perspectiva. Cada día hay oportunidades para que nuestra fe vaya en crecimiento, para que nuestro carácter sea moldeado por el Señor, para que nuestra vida cada día esté más rendida en adoración al Señor. Entonces, de eso es lo que está hablando Jesús en este momento. Vamos al versículo 16. Dijo entonces Tomás, aquel que al final de los evangelios duda, llamado Dídimo, a sus
con discípulos, o sea, al resto que estaba allí con él, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Cuál era la expectativa de él? Si hay tanta presión, si hay tantos aires de amenaza, si Jesús está experimentando tanta oposición, lo más probable es que este regreso nos cueste la muerte, ¿verdad? Es lo que está diciendo, la vida nos va a costar. Entonces, vamos al versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, que viene siendo aproximadamente 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Veamos entonces la otra parte de la historia. Va a llegar Jesús, va a tener el encuentro primeramente con Marta, luego lo va a tener con María. Vamos a ver que ambas llegan con la misma proyección, con el mismo hasta cierto punto reclamo. Si tú hubieras estado aquí, las cosas hubieran sido diferentes. Pero vamos a ver a Jesús, y ahora viene el punto importante de esta historia, o uno de los importantes para la enseñanza de la mañana de hoy. Vamos a ver que Jesús está en presencia de 2 hermanas que están sufriendo con dolor en su corazón por la pérdida de su hermano, que ya hacía 4 días que había fallecido y ya llevaba días enfermo. Y vamos a ver que Jesús tiene 2 respuestas muy diferentes ante encuentros muy similares con las 2 hermanas. Vamos a ver el pasaje. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Vamos recreando en nuestra mente la historia. Marta salió a encontrar a Jesús. Versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay dolor, hay luto en el corazón por la separación física de su hermano, pero a la misma vez, de manera muy diplomática, hay un reclamo. Si tú hubieras estado, las cosas hubiesen sido diferentes. Había una cercanía y sabían quién era Jesús. Lo van a manifestar ahora en los próximos versículos. Cuando Marta habla, hace una especie de reproche. Viniste muy tarde. Él no hubiera muerto. Tú lo hubieras sanado. Las cosas hubiesen sido diferentes. Versículo 22. Mas también sé ahora, dice Marta, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Había fe. Marta estaba muy segura de quién era Jesús. Era amigo personal, era alguien muy cercano, pero sabía también con total convicción hasta dónde podía llegar el poder de Dios. Si tú le pides a Dios Padre, cualquier cosa puede ser hecha. O sea que Marta todavía estaba viendo como una probabilidad que Lázaro pudiese salir del sepulcro. Entonces veamos la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Ahora, ¿qué entendió Marta en ese momento? Muy interesante lo que Marta entiende, porque vamos a estar en presencia de 2 tipos de resurrecciones muy diferentes. Hubo varias personas en la Biblia, incluyendo el caso de Lázaro, que en un determinado momento experimentaron muerte física y fueron traídos a la vida otra vez para continuar el curso natural de la vida y luego morir por enfermedad, por vejez. En muchos casos la Biblia no dice cómo murieron después, pero hay otra resurrección que la Biblia presenta, que es aquella que ocurrirá para vida eterna. Son 2 muy diferentes. Bien, ¿qué entendió en este momento Marta? Vayamos al versículo. Leemos otra vez el 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Versículo 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección. ¿Cuándo? En el día postrero. Postrero significa último, final. Claro que sí, Jesús. Yo sé que mi hermano es un hijo de Dios. Yo sé que él va a resucitar un día. O sea,
¿Qué estaba entendiendo Marta? Que Jesús le había dicho, tu hermano va a resucitar allá en el día final para vida eterna. Y le dijo Jesús, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este texto sumamente importante y si es posible memorícenlo, porque en un momento determinado le estamos hablando a alguien del Evangelio y este texto es un texto clave a la hora de hablar del Evangelio. Miren, en pocas palabras, en síntesis, todo lo que ese texto recoge. Jesús es la resurrección y la vida. La vida está en Él, se desprende de Él. La resurrección, la esperanza de vida eterna está en Él. ¿Y quiénes son aquellos que la alcanzan? El que cree en mí. Por medio de la fe en Jesucristo. Dice este texto, aunque esté muerto, vivirá. Eso es esperanza para el cristiano. Para todo el que está en este momento acá, que ha tenido una experiencia de fe, donde estamos convencidos que somos hijos de Dios, que nuestros pecados han sido perdonados y que hemos recibido el regalo de la vida eterna, este texto en este momento y siempre que lo leamos y meditemos en esta verdad, trae esperanza, trae fuerza, trae ánimo, trae aliento en medio de la lluvia, el derrumbe, la escasez y etcétera, etcétera. Trae aliento. Dice Cristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús declara que en Él reside la vida. Y no solamente la vida biológica, que en Él fueron creadas todas las cosas. La vida eterna. La esperanza de vida eterna. Versículo 26. Dice Jesús, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Le pregunta a Marta, ¿crees esto? Prueba su fe y su convicción. Versículo 27. Y Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. La forma en que Marta describe su fe es verdaderamente impactante para haber sido todavía tiempo antes de que Cristo hubiese resucitado y hubiese ya derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia. Miren ustedes la manera en que Marta describe lo que para ella es Jesús. Lo primero, le dice, sí, Señor. No le dice como el resto de los judíos, maestro, rabí, otros que dieron, tú eres un profeta. Esa palabra Señor tenía implicaciones de señorío de parte de Dios. Le dice, Señor, segundo, yo he creído que tú eres el Cristo. La palabra Cristo, en este contexto cultural religioso, tenía una connotación muy profunda. Significaba el Mesías, el ungido, aquel que había sido prometido a través de todas las escrituras y que sería el libertador. Eso es lo que significaba el Cristo. No era un simple nombre o un apellido o una categoría. No, era el Salvador. Ese era el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa expresión Hijo de Dios tampoco era un calificativo que se le ofrecía a cualquier persona. Hijo de Dios era una categoría única que describía a aquel que era enviado y que no había otro como él, el unigénito del Padre. Tú eres el Hijo de Dios y por último, que has venido al mundo, que has hecho habitación entre nosotros, que según las profecías dadas, ya estás entre nosotros. Mi hermano, era una fe con fundamento. Era una fe no fundada en emociones, sensaciones, intuiciones, no. Era una fe que estaba fundada en verdades de las Escrituras. Y es un llamado para todos nosotros como discípulos del Señor. La fe cristiana es una fe que no se fundamenta, como acabamos de decir, en emociones, en sensaciones, en intuiciones, sino se funda en verdades de la palabra de Dios.
en aquello que vamos entendiendo que ha sido revelado para nosotros en la Biblia, y ese es el fundamento verdadero de nuestra fe. Cuando nuestra fe está afianzada, arraigada en la verdad de Dios, en su palabra, bien interpretada, es una fe verdaderamente bíblica. Es una fe inconmovible. Por supuesto, es dada por el Señor y es alimentada y fortalecida con la palabra del Señor. Bien, hasta ahí vemos entonces la experiencia de Jesús con María, con Marta. ¿Cuál fue la respuesta? Lo vemos no descrito como alguien que tomó una sensibilidad que le llevó a llorar, a condolerse. Le dijo, tu hermano va a resucitar, porque yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así, firmemente, veamos qué sucede con María. Y hay un cambio en la cadencia de esta conversación, o sea, del encuentro con María. Versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, y vamos a ver palabras muy similares a las de la hermana Marta. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ven que es la misma manera de introducir el encuentro con Jesús, que lleva implícito, como ya decíamos anteriormente, un reclamo. Ahora, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, ya que hay elementos presentes que no aparecían en la experiencia con Marta. Allá encontramos que verdades de las Escrituras fueron dadas, afirmaciones firmes con respecto a la fe y a la resurrección, ¿verdad? Sin embargo, encontramos ahora a Jesús en otra cadencia sentimental. ¿Cómo describe el pasaje? Dice, al verla llorando, a los judíos que la acompañaban, también llorando, ¿qué pasó? Se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús aparentemente muestra mayor empatía con María que con Marta, aparentemente. Aparentemente hay una mayor identificación con el dolor que sufre esta mujer. Muestra como una especie mayor de comprensión hacia ese dolor. Versículo 34, y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y ahora, una de las oraciones más breves de la Biblia, o creo que de los versículos más cortos de la Biblia. Jesús lloró. Jesús lloró. Jesús derrama lágrimas de dolor ante la muerte de Lázaro. Pero la conclusión que veremos ahorita es, ¿era por Lázaro o era por su hermana o sus hermanas? Esta parte enfatiza la sensibilidad, la humanidad de Jesús encarnado. Esta vez no da afirmaciones doctrinales con respecto a la fe y la resurrección. En este momento lo encontramos sensibilizado, llorando como cualquiera de nosotros pudiese llorar ante la pérdida de un ser querido. ¿Cómo dice el pasaje? En dos palabras, Jesús lloró. Jesús se une a ella. Jesús se une a ellos. Jesús llora. Y entonces, ¿cuál fue la conclusión de aquellos que estaban allí también dolidos con aquella situación? Dijeron entonces los judíos, versículo 36, miren cómo la amaba. Y aquí es donde viene ahora nuestra interpretación. Jesús lloraba realmente
porque Lázaro se había muerto y nunca más iba a estar con ellos, o Jesús en su corazón compasivo lloraba por el dolor que experimentaban y el quebranto de aquellos que estaban ante aquella pérdida. Va a ser la segunda. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigen estas dos respuestas diferentes? Con Marta, verdades doctrinales con respecto a la resurrección y la fe. Con María, un corazón sensible que como humano se derriba en lloro, en llanto. Ahora, ante estas dos respuestas radicales diferentes, debemos analizar cuáles fueron las causas. Estas respuestas nos dirigen no solamente a la profunda sabiduría de Dios, no solamente a la sabiduría que Él tenía como el único Hijo de Dios, sino también nos remiten a la parte humana. Cristo se despojó de su gloria. Tomó forma de siervo, lo describe Filipenses capítulo 2, tomó forma de hombre, se humanó, se hizo como uno de nosotros, con la única diferencia que no pecó, pero se despojó de su gloria. Y como un humano experimentó hambre, experimentó sed, experimentó dolor, experimentó agonía, hasta un momento en su vida donde llegó a decir en oración, Padre, si es tu voluntad pasa de mí esta copa. Hasta ahí llegó Jesús, en su humanidad. Sin embargo, la Biblia lo describe como totalmente Dios y a la vez totalmente hombre. Y ahí es donde estamos en este momento nosotros. Nos encontramos ante una gran revelación de la identidad y naturaleza de la persona de Jesús. En el momento que habló con Marta, estaba demostrando para transmitir esperanza y esperanza profunda y trascendente, estaba presentando la verdad de la resurrección, la esperanza de la resurrección, aún para aquellos que ya habían muerto. Sin embargo, con María está presentando su parte humana, donde está mostrando la sensibilidad, la fragilidad, la vulnerabilidad que cualquiera de nosotros puede experimentar ante el dolor. Estas dos perspectivas traen para nosotros consuelo, traen para nosotros aliento, fortalecen nuestra fe. No tenemos un Dios distante que solamente ha dado un cúmulo de conocimiento para que nosotros nos guiemos por Él. Es alguien que a la vez que ha dado su revelación clara, precisa, está cercano a nosotros, está con nosotros, está en nosotros a través de su Espíritu Santo cuando leemos toda la revelación del Nuevo Testamento. Dios no está distante. Jesús no está distante. ¿Estás consciente de esa realidad? A la vez que tenemos su palabra, que en algún momento puede ser hasta fuerte y desafiante, pero a la vez llena de amor y gracia, a la vez que tenemos su palabra revelada, tenemos también su presencia cercana. Y lo más importante, que no tenemos un Dios allá que no tuvo una identificación con la vulnerabilidad, fragilidad, miseria humana, sino que Cristo en un momento, según la planificación divina, en el momento oportuno y planificado, se humanó. Se hizo un hombre como nosotros y por lo tanto experimentó todas las vicisitudes que cualquiera de nosotros puede experimentar. Ya las mencionábamos anteriormente, muchas de ellas. Así que en tu dolor, en tu debilidad, en tu flaqueza, en tus intentos de pecar, en tu tentación, puedes estar puedes estar seguro que no tienes un sumo sacerdote que no puede compadecerse de tus debilidades. Porque ese sacerdote, ese mediador entre Dios Padre y los hombres, Jesucristo hombre, fue tentado en todo. O sea, fue probado en todo, con la única diferencia que no pecó. Por lo tanto, en los momentos de dolor, dificultad, tentación, aun cuando hay un pecado consumado en tu vida y hay dolor por lo que pasó, puedes estar seguro, puedes estar segura que Él está para ofrecerte el oportuno socorro. De muchas maneras vas a experimentar el oportuno socorro. En muchos momentos, en los secretos de tu vida, en oración,
y en muchos momentos quizás con hermanos de la iglesia que van a ser en ese momento medios que Dios también va a usar, presenciales, de carne y hueso, para que con el amor de Jesús encarnado en ellos puedan ser para tu vida en ese momento fortaleza, ayuda, aliento, sostén cuando parece que te vas a caer y que ya no tienes fuerzas. Entonces, en este pasaje se demuestra que Jesús es Dios hombre en su encarnación. Aquí se nos está mostrando que Jesús es eternamente, enteramente Dios, pero que a la misma vez fue enteramente hombre, con el propósito y la misión divina de llegar a ser el verdadero mediador que necesitábamos. Jesús no vino a esta tierra solo disfrazado de un ser humano, porque puede ser que alguien diga en un momento, claro, él vivió así porque era Dios, pero la Biblia deja bien clara la evidencia de que fue totalmente también hombre, porque se despojó, se desarropó de su gloria para venir a ser un hombre. Entonces, estos encuentros, primeramente con Marta y luego con María, nos demuestran que Jesús era Dios y a la vez era hombre. Con Marta apuntando a su divinidad y con María apuntando a su humanidad. La Biblia tiene muchas declaraciones directas y otras indirectas de la divinidad, de la deidad de Jesús. Pero también de igual manera muchas que nos describen al Jesús humanado, viviendo como viviría cualquiera de nosotros. Mis hermanos, vamos casi llegando al final. Debemos entonces decir que en verdad, cuando Jesús vino en su condición y estuvo frente a Lázaro, estamos en presencia en ese momento de la antesala a la gran resurrección que un día se daría paso con su muerte en la cruz. Versículo 37, seguimos leyendo y dice así: y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. ¿Qué está diciendo el pasaje? ¿Qué habían estas personas ahora? Estaban cuestionando. Con que está llorando, ¿verdad? Se lamenta de que Lázaro esté muerto, está llorando por Lázaro, pero realmente él podía haber hecho algo más. ¿Por qué no lo revivió? Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana que había muerto, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Muy descriptiva Marta. ¿Ya hacía cuántos días? 4 días. Porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Con quién está hablando ahora? ¿Con María o con Marta? Con Marta. Realmente con la que inicialmente le dio las verdades de la resurrección y la fe. Dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que está alrededor, para que ellos escucharan y para que crean que tú me has enviado. Recordemos, era una señal, era una señal. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. En este momento, Lázaro no resucitaba para vida eterna. ¿Estamos claros? Según lo que explicábamos al principio. Jesús le traía otra vez al curso de su vida terrenal. Pero como ya decíamos, es una señal que anticipaba lo que luego iba a ocurrir en la resurrección eterna. Jesús tiene el poder vivificador para aún aquel que murió, traerlo otra vez a la vida. Solo en este momento le fue otorgada
por Jesús para que siguiera la vida en el presente. Y luego, como otro mortal cualquiera, experimentar la muerte física. Fue un regalo de gracia y a la misma vez una señal para que los discípulos creyesen. Y espero que para los que estamos aquí en esta mañana también pueda ser una señal que nos traiga esperanza, que nos traiga seguridad, que estamos en el eterno, que estamos en el Dios que no solamente ha traído para nosotros nueva vida hoy, perdón, rescate del pecado y de la esclavitud del mismo, sino que nos ha traído esperanza de vida eterna. Un día cielo y tierra pasarán, cielo y tierra pasarán. Un día tú y yo pasaremos. No sabemos cuándo, nuestras vidas están en las manos del Señor, pero un día partiremos de este mundo. Un día estaremos como Lázaro. ¿Tienes la esperanza de que un día serás resucitado? El que cree en Él, aunque está muerto, vivirá, ¿verdad? Resucitará. Entonces, Cristo en este pasaje nos está demostrando que no vino con una espada en sus manos para combatir y conquistar, sino vino con clavos en sus manos para ofrecer el reino de Dios con su muerte y su resurrección. Jesús no vino para traer el juicio, sino vino a cargar con el juicio en la cruz. Para eso vino. Jesús sabía que la única forma de sacar a Lázaro de la tumba eternamente, no temporalmente, era con lo que posteriormente sucedería con su vida. Cuando fuese a la cruz, fuese llevado a una tumba y fuese resucitado para ascender y estar a la diestra del Padre. Si había de salvarnos de la muerte, primeramente Cristo tendría que experimentar la muerte. Y no cualquier muerte. Una muerte física, pero en ese momento cargando también todo el peso de la condenación que solamente tú y yo, si verdaderamente somos hijos de Dios, merecíamos antes de que Cristo llegara a nuestra vida. Entonces, si ahora comparamos el amor de Jesús por Lázaro y el amor de Jesús por nosotros, por su iglesia, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿Podemos subestimar el amor que Jesús ha tenido hacia nosotros? Grande amor el que ha sido mostrado a nosotros. Y que por esa razón no solamente ha sido mostrado de palabras, sino en hechos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Eso lo dice Juan en primera de Juan capítulo 3, versículo. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los testigos decían acerca de Jesús, miren cuánto quería a Lázaro, Jesús. Pero lo que debemos nosotros mirar es cuánto Jesús amó a los que estaban llorando fuera de la tumba y cuánto Jesús nos ha amado a nosotros para entregarse y traernos esperanza de vida eterna. Esto llenó su corazón con profundo dolor, el mirar aquella escena. Por esa razón, se armó de profundo dolor al ir a la cruz para traernos a nosotros libertad del lloro, del llanto, de la muerte. Así que mis hermanos, vamos a terminar leyendo el versículo 25 de este capítulo donde Jesús le afirmó a Marta. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios permita, y cada uno de los que estamos en esta mañana, ya Dios nos haya llevado a apropiarnos de esta verdad. Y que no lo digamos solamente como el que lee y repite, trayendo a los labios algo que está plasmado en un papel, sino que podamos decirlo con toda confianza, con toda fe y de todo corazón. Nosotros hemos creído en Jesús y por lo tanto vamos a ser partícipes, es decir, ya somos partícipes de la resurrección y la vida. Amén. Si en esta mañana alguno de los que está aquí presente aún todavía
no ha entregado su corazón a Cristo como el Señor, como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el Salvador que vino, que murió en una cruz y resucitó para darnos esperanza de vida, hoy puede ser el día de aceptarle. Si Dios está poniendo en tu corazón inquietud, si el Señor está poniendo en tu corazón hoy necesidad de un encuentro con Jesús y reconoces que tu vida está en un sepulcro, como Lázaro. Porque mientras andemos en esta vida sin Cristo, la Biblia dice, y no los voy a ofender, la Biblia es quien dice esta verdad. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos da vida. Entonces, si hoy todavía no tienes a Cristo, lo que dictamina la Biblia sobre ti o lo que diagnostica de tu experiencia espiritual es que estás muerto en tus delitos delante de Dios y pecado. Pero si Dios ha puesto hoy en ti la fe, la necesidad de un encuentro con Él, no pierdas la oportunidad de hoy decirle, Señor, perdona mis pecados, reconozco la necesidad que tengo de ti, reconozco la necesidad de que mi alma sea revitalizada por ti. Necesito resurrección, necesito que mi vida tenga un cambio en ti, para que pueda haber en ti una experiencia de reconciliación con el Dios eterno que ha mandado a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Si así es, si deseas hacerlo, alguien de los que está aquí, al final con algún hermano, estoy también disponible, podemos tener una conversación. Señor, gracias porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Gracias porque muchos de los que estamos aquí hoy podemos decir con toda convicción que nuestra fe ha sido depositada, fundamentada en Jesucristo, el Dios que se humanó, que murió en una cruz, que resucitó, que ascendió al cielo y que nos ha dado promesas de que un día regresará, de que un día su iglesia será llevada con Él y que viviremos en cielo nuevo y tierra nueva, con cuerpos transformados donde ya no habrá llanto, no habrá dolor y donde viviremos por toda una eternidad, tal y como lo describe la Biblia. Gracias. Queremos, Padre, que día a día nos hagas conscientes de estas verdades y que siempre en medio de nuestro dolor, dificultad, precariedades que vivimos, carencias, incapacidades, debilidades, podamos acudir a ti como el verdadero refugio, el oportuno socorro en nuestra necesidad, dificultad, sufrimiento, miseria, vulnerabilidad. Pedimos en este momento por cada uno de los que están presentes. Tú conoces el corazón de cada uno. Conoces cuáles son nuestras necesidades, ya sean materiales, físicas, espirituales, relacionales. Señor, queremos que tu evangelio cada día sea bien visible en nuestra vida, transformando, introduciéndose por cada grieta de nuestro corazón donde se necesite tu evangelio, para que sane nuestra vida, para que siga moldeando nuestra vida, para que nos siga transformando. Gracias porque has llegado a nosotros y porque hoy podemos compartir de estos textos con un ánimo de adoración. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les siga bendiciendo.